Bueno, buenas tardes. Antes de arrancar con el tema nuevo que vamos a arrancar hoy, quiero terminar de ver algunas cositas del último ejercicio que no terminamos de la clase pasada. No lo voy a hacer completo, pero sí ver algunos detalles. El último que habíamos terminado de ver era un problema donde para un árbol y un nivel teníamos que insertarle a todos los nodos de ese nivel un nuevo nodo con un rótulo dado, que era este enunciado que tenemos acá. Y esto lo habíamos empezado a encarar con un recorrido por niveles y se estaba complicando bastante. ¿Por qué? Porque el recorrido por niveles es una porquería. Intuitivamente puede parecer que es el mejor, porque es fácil ver los niveles de un árbol, pero para poder lograr eso necesitamos la estructura auxiliar, un marcador para saber cuándo termina un nivel. Se complica por todos lados. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero que veamos es otra forma de encarar este problema. Permítanme hacer lo siguiente. Imaginen esto. Supongamos que tenemos un método que recibe. Este método va a recibir el position, que es un nodo actual, y un entero que representa el nivel donde está ese nodo. Después vemos cómo lo usamos, pero empiecen creyéndome esto que les digo. Esto era... Si ese nivel representa el nodo actual, y esto es un preorden, mi acción de visitar es controlar si el nivel actual del nodo actual es el nivel buscado. ¿Está bien? Podemos agregarlo eso como parámetro, int nivel buscado. Y después tengo el recorrido en preorden, que era el ciclo. El ciclo era un for each de positions. Vamos a llamarlo n, que está en el árbol, que me está faltando por parámetro. Árbol.children del nodo actual. ¿Esto que me daba? Ahí está. A ver. Ahora, mi pregunta es, yo me paro, después vemos cómo arranca esto, pero en cualquier momento que esto está funcionando, yo estoy pasando un nodo por parámetro que pertenece a este árbol. Este nivel me representa el nivel en el cual está este nodo y este es el nivel que estoy buscando. Si eso es así, ¿en qué nivel están los hijos de ese nodo? En nivel más 1, porque son los hijos, están uno más abajo. Entonces, yo acá podría hacer preorden nivel, el árbol es el mismo, pero ahora estoy recorriendo los hijos del nodo actual, que son n. ¿Está bien? El nodo actual es el padre. Si el nodo actual está en el nivel, los hijos están en nivel más 1. Y el nivel buscado sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Y ya está. Con este template de código, ahora vamos a agregar un poco más de detalles, pero yo acá estoy haciendo un recorrido en preorden, donde para cada nodo que visito, sé en qué nivel está ese nodo. Eso lo estoy logrando agregando un nuevo parámetro que es el nivel actual. Que si yo sé que el nivel actual representa el nivel del nodo que estoy visitando, sus hijos están en el nivel más 1. Entonces, a medida que este preorden va bajando, va incrementando en 1 el nivel.
Cuando sube por la recursividad, automáticamente decrementa en 1. Cuando baja por otra rama, va incrementando en 1. ¿Es esto un recorrido por niveles? No, no es un recorrido por niveles. Pero es un recorrido que sabe en qué nivel está. Esa es la diferencia con el recorrido por niveles. El recorrido por niveles me hace a mí caminar de a un nivel a la vez. O sea, el recorrido por niveles a mí me asegura que yo voy a pasar por todos los nodos del nivel n antes de pasar por los nodos del nivel n+1. Eso es lo que me aporta el recorrido por niveles. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de elegir un recorrido. Si por el problema que estoy resolviendo necesito eso, puede ser que sea el recorrido por niveles la solución. Pero si solamente necesito saber en qué nivel estoy, hay otras formas de hacerlo que son mucho más sencillas. ¿Me siguen con eso? ¿Se entiende? Hagamos un poco más de esto. ¿Qué significa el visitar? El visitar es ver si estoy en el nivel donde tengo que insertar un hijo. Entonces, acá lo que yo podría decir es, if el nivel actual es igual al nivel buscado, entonces, este nodo que yo tengo ahora, que es nodo, es el que estoy buscando. Porque está en el nivel que estoy buscando. Y el enunciado decía, dado un árbol, un rótulo y un nivel, se debe insertar un nuevo hijo, un nuevo primer hijo con rótulo E a cada nodo del nivel X. Bien, entonces me está faltando acá pasar el rótulo. Entonces, ahora, si esta condición es verdadera, puedo decir árbol.agregar primer hijo en ese nodo, porque es el que está en el nivel actual, con el rótulo nuevo que le tengo que poner. ¿Está bien? Y ya está. Puedo hacer... Primero díganme si entienden lo que estoy haciendo. Eso es muy importante. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Bien. Hay una optimización más que podría hacer. Bien, pará. ¿Qué sentido tendría un else acá? Y no me lo digas vos porque fue el que tiró la idea. Tampoco vos. Otra persona. Los quiero, pero ánguenme en esto. ¿Qué aporta un else ahí? No seguiría buscando los niveles inferiores. ¿Por qué no seguiría buscando los niveles inferiores? Porque si yo ya sé que estoy en el nivel que estoy buscando, no tiene sentido seguir bajando. ¿Se entiende? Va a funcionar igual, ¿eh? No es que antes no funcionaba. Lo que estamos haciendo es cortando el recorrido. ¿Por qué cortamos el recorrido? Y porque si yo estoy buscando el nivel 4 y ya estoy en el nivel 4, no tiene sentido que siga buscando. Porque estoy cambiando de nivel para abajo y ya sé que lo tengo que seguir para abajo. ¿Está bien? Entonces, esto podría ser else. Hacemos esto. Y acá me está dando error porque me está faltando pasar el rótulo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que no le gusta acá? Ah, falta uno acá. Tengo que buscar todos los nodos que están en un nivel dado y hacer algo con esos nodos. Puedo hacer un preorden. En el preorden lo que estoy agregando al template general de preorden es el nivel actual. Yo sé que cuando bajo, incremento en 1 el nivel. Y cuando visito un nodo, en nivel está el nivel actual en el cual está ese nodo. Si se cumple la condición, modifico ese nodo como me pide el enunciado. Y como estoy buscando un nivel en particular, si encontré el nivel, no tengo que seguir bajando. No es necesario. ¿Está? ¿Está claro eso? Cambio un poquito el problema. Imagínense que el enunciado es, dado un árbol, genere un mapeo, donde el mapeo sea rótulo,
nivel donde está el rótulo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Rótulo del nodo, nivel donde está. Este mismo código me sirve, pero no lo tengo que cortar por un else. Porque ahí sí tiene sentido recorrer todos los niveles. ¿Está? En ese recorrido, para ese problema en particular, yo tengo que pasar por todos los niveles. No importa cómo paso por todos los niveles, tengo que pasar por todos los niveles. Podría hacer un recorrido por niveles, voy a complicar bastante la vida, o este mismo código, donde saco el else y en mi visitar lo único que hace es poner en el mapeo el rótulo del nodo y el nivel actual. Y ya está. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta con esto? Bien. Porque no terminamos. Porque el problema dice, el método que usted tiene que implementar tiene que tener esta forma. Y esto va a pasar seguido y puede llegar a pasar en el parcial. Que nosotros le decimos, hagan el método de esta forma, pero cuando lo pienso, necesito 28 parámetros en el método. ¿Qué es lo que hago? Hago lo que llamamos un cascarón. Este método en realidad es un método tonto que no va a resolver ninguna lógica, solamente termina llamando al método que yo implemento. Pero ese termina llamando no es trivial, tengo que elegir cómo todo esto va a arrancar. Entonces vayamos a ese punto. Yo tengo que hacer el insertar masivo. Entonces esto lo vamos a sacar. Entendemos que este funciona, pero yo lo que tengo que hacer es este. Por lo tanto, este tiene que llamar a este. Y esa es la pregunta más importante. ¿Cómo hago yo para hacer el llamado a este método partiendo de este método que solamente tiene dos parámetros? ¿Sí? Yo tengo que pasar de un método de dos parámetros a un método que tiene 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Paso a paso. ¿Sí? Tengo que llamar al método que se llama preorden nivel. El primer parámetro es el árbol. ¿A quién le voy a pasar? Al árbol que recibo. El segundo parámetro, cuando digo el segundo parámetro estoy llamando de mi método privado, el preorden nivel de este, es el nodo actual. Y cuando yo arranco un recorrido, ¿por dónde arranco? Por la raíz. Esto es a.root. ¿Está bien? El tercer parámetro es el nivel actual del nodo actual. ¿Quién es el nodo actual? ¿A qué nivel está la raíz? 0. ¿Está bien? El segundo parámetro es el nivel buscado. ¿Cuál es el nivel buscado? X. Tenía 3 parámetros, no 2. Lo dije mal. Y por último está el rótulo que tengo que poner, que es E. Y esto tiene una excepción, así que la tengo que ver de alguna forma manejar. Y ahí está. ¿Está bien? Falta un detalle más chiquito, pero así es como muchas cosas se van a resolver. Nosotros les decimos, hagan todo esto y solamente reciben un árbol. Y ustedes lo piensan y dicen, no, yo necesito pasar un entero, un carácter, una position. Bueno, hacé el método que vos necesitas como un método privado y después del método principal llama al privado. Por el amor de la Virgen María, no se olviden de esa parte. Porque muchas veces en el parcial, por los propios nervios del parcial, terminan implementando se van felices de la vida porque le revolucionaron la programación con el código que implementaron en pero nunca implementaron este.
Y es una boludez, yo sé que se siente como una boludez, pero es una boludez importante. Y no va a estar bien ese ejercicio. Entonces, cuando usen métodos auxiliares de este estilo, recuerden que tienen que hacer este y tienen que llamar a este. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? El problema es que en este caso, para vos poder resolver este problema, yo necesito sí o sí usar pasaje de parámetros. Parámetros que no tengo en el principal. Entonces, si el enunciado del parcial te dice el método de implementar debe tener la siguiente forma, lo vas a hacer con esa forma. No podés agregarme parámetros acá. ¿Sí? No tenés alternativa. No te queda otra que hacer como hice yo acá. ¿Está? Bien. Hay una sola cosa que no estoy controlando que en realidad debería controlar. Dos cosas. ¿Qué pasa, según el problema, según el enunciado, qué pasa si el árbol está vacío? No debería pasar nada. Así como está mi código ahora, si el árbol está vacío, esto genera una excepción. Porque estoy haciendo a.root. Entonces, acá lo que está faltando es si a. Si no está vacío, entonces tengo cosas para hacer. ¿Está bien? Si el árbol está vacío, no es un error, no hay nada para hacer, nada más. Es una distinción muy importante que tienen que considerar siempre. Y lo otro que habíamos hablado cuando hablamos de este problema, habíamos dicho, nos pueden dar un árbol vacío, en ese caso está todo bien, no hago nada. Nos pueden dar un nivel que no es un nivel dentro del árbol. Me pueden estar dando un árbol que tiene 3 niveles y el entero que me pasan es 8. El sistema no tiene que hacer nada, o sea, no es un error. No pasa nada, pero no es un error. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar también. En este código que yo tengo acá, imaginen un árbol que tiene 3 niveles y el entero que yo les paso es 8. ¿Se genera un error? ¿Quién dijo que sí? ¿Y por qué? ¿A qué te referís con no resolver la recursividad? Pero vos fíjate esta situación. Yo solamente llamo con nivel +1 si hay hijos para armar este iterador. Cuando vos llegás, cuando el nodo actual es una hoja, vos preguntás, ¿esta hoja está en el nivel que estoy buscando? No. Bueno, entonces vamos a hacer un ciclo para cada uno de sus hijos. No hay hijos, no hago nada, termina el método. Y vuelve al llamado anterior. ¿Está bien? Entonces, por ese lado no habría error. En un principio, si yo estoy buscando el nivel 8 y el máximo nivel que voy a encontrar es 3, no va a pasar nada. Se va a recorrer todo el árbol. Eso es cierto. Pero no va a haber ninguna situación de error. ¿Está? Bien. ¿Cuál es el orden de ejecución de este método? N. ¿Qué es N? N, donde N es la cantidad de nodos del árbol. Porque en el peor de los casos, este método recorre todo el árbol. ¿Sí? Y estamos asumiendo que este insertar es constante. ¿Sí? Entonces, lo único que hace esto es recorrer todo el árbol, que termina siendo de orden n. Que es una justificación correcta. ¿Sí? Si tú dicen que justificar el orden de ejecución de este método, decir este método recorre todo el árbol en el peor de los casos, pueden dar un ejemplo, me dan un nivel más grande de los niveles que realmente tiene el árbol, recorro todo, lo que hago en cada una de las instancias del recorrido es todo constante, por lo tanto esto es de orden n, donde n es la cantidad de nodos del árbol. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bien, ¿alguna duda con esto? Listo. Vamos a arrancar con un tipo de árbol nuevo, no es muy complejo.
El lunes hacemos un repaso previo al parcial. ¿Sí? Recuerden que el martes tienen la consulta conmigo al mediodía. Seguro Sebastián, ya sea el martes o el miércoles, también él tiene la consulta de él. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? ¿Cómo? ¿El add first child? Este, un iterador de positions del árbol que representan los hijos de este nodo. La creación del iterador va a ser de orden de la cantidad de hijos. No, porque en un principio esto lo estás haciendo para la... O sea, este método va a tener el orden de la cantidad de hijos que tenga este nodo. Vos vas a llamar a este método tantas veces como nodos tengas. Y para cada uno de ellos tenés el orden de la cantidad de hijos. La suma de eso siempre va a ser n. O sea, estás sumando los hijos de los nodos. Cuando son hojas es 0, cuando son nodos internos son sus propios hijos. O sea que en total termina siendo todo del orden de n. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra duda? El lunes sí. No, decime. Pará, constructor del árbol. Para que lo busco. ¿Dónde está? Árbol. Árbol. Ah, ok. Sí. Sí. ¿Cómo? No, porque eso no lo consideramos responsabilidad de Tnodo. Eso se encarga de quien está usando el constructor de Tnodo, que es árbol. En realidad, el método, por ejemplo, add, este método es el responsable de hacer ese seteo. Fíjate que creás el T-nodo y le pasás el enlace al padre. Hasta este punto, lo que vos decís es correcto. Hijo conoce quién es su padre, pero padre no lo tiene a hijo en su lista de hijos. Eso es correcto. Pero esa es la razón por la cual vos después haces esta línea de código. ¿Está bien? Por cómo lo tenemos armado, lo estamos haciendo separados. ¿Sí? Lo podríamos discutir si es necesario hacerlo separado o no. En este momento no tengo una posición tomada sobre eso, pero por ahora lo estamos manejando de esta manera. ¿Sí? Recuerden que Tnodo es una implementación privada nuestra de la implementación de árbol. A quien usa el T de árbol nunca le damos un nodo. Entonces acá podemos tener los métodos que queramos. No hay ninguna violación de TDA si acá ponemos un set padre, get padre y todo eso. Acá yo no puse set padre simplemente porque me olvidé de poner un set padre. Pero no pasa nada si ustedes consideran que Tnodo tiene el método set padre. ¿Sí? Porque de vuelta, es algo interno a la implementación nuestra del TDA. La interfase del TDA nunca entrega un Tnodo, así que nadie va a poder rompernos el árbol porque accede a través del Tnodo. Eso solamente va a pasar dentro de la implementación del árbol. ¿Está bien? Bien.
¿Algo más con esto? Hagan los órdenes de ejecución de árboles, ¿sí? Porque eso es algo que les vamos a tomar en el parcial. Así que practíquenlo, pregunten cualquier duda que tengan. Bien, dicho eso, pasamos entonces a lo que va a ser la clase de hoy. Habíamos definido la interfaz de árbol. Algo que habíamos dicho con respecto a la interfaz de árbol, el libro, la bibliografía, presenta una interfaz de árbol, que es la que llamamos la GT Tree, que van a ver que tiene muy pocos métodos, porque en realidad la interfaz que ofrece el libro no tiene los métodos para modificar el árbol. Son todos métodos de consulta. Por eso es que después incorporamos la interfaz Tree, que es la que agrega todos los métodos para modificar. ¿Sí? Que si van a la definición, a ver si está acá. La interfase tree en realidad extiende. No dije nada. Pensé que extendía a la interfaz GT tree. No importa. No dije nada. Interfaz tree tiene todos los métodos que modifican. GT tree no tiene métodos que modifican. Eso es lo importante. Porque ahora lo voy a mencionar de vuelta. Y partimos de esta idea del árbol general. ¿Por qué lo llamamos árbol general? Porque a medida que pongamos restricciones en la forma del árbol, ciertas restricciones son tan recurrentes que generan un árbol que tiene un nombre distinto. Otro tipo de árbol directamente. De la misma forma que nosotros teníamos la lista. Una pila y una cola son listas que se usan de una forma muy específica. Tan específica, pero a su vez tan usada que generan sus propios nombres, pilas y colas. Si ustedes ven los métodos, yo podría no tener los TDAs pilas y colas, y con el TDA lista y los mismos métodos del TDA lista puedo usar una pila y una cola. Puedo simularlo directamente. Acá pasa lo mismo. Hay un tipo de árbol en particular que se llama el árbol binario, que son los árboles que solamente tienen 2 hijos como máximo. Y hay muchas situaciones donde aparece esto representado. Un fixture, o sea, cualquier situación donde tengo 2 alternativas, genera lo que llamamos un árbol binario. ¿Sí? El árbol de un torneo, donde hay un ganador y hay un perdedor, me termina generando a mí un árbol, porque esto es un árbol, pero cada nodo, que no es hoja, tiene 2 hijos. Y solamente 2 hijos. Hay 2 variantes de esto. O son 2 hijos o son 0 hijos, o pueden ser 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. Cualquiera de esas 2 cosas llamamos árbol binario. Y en computación, donde las cosas son 0 o 1, es muy recurrente el árbol binario. Entonces, hay una estructura específica para armar un árbol binario y hay algoritmos específicos para árboles binarios. Podemos hacer un árbol binario con un árbol general porque no hay ninguna modificación. Es un árbol que tiene 2 hijos. Si nuestra estructura soporta árboles con 28 hijos, soporta árboles con 2 hijos. Pero son tan comunes y tan recurrentes que vamos a tener una estructura específica para eso con un conjunto de métodos específicos para eso. ¿Está bien? Y esto aparece mucho en lo que llaman los árboles de decisión, donde cada nodo me representa una pregunta que tiene 2 posibles respuestas, sí y no. Entonces, para yo modelar todo el posible diálogo que se puede hacer en función de la respuesta que a mí me dan, termino armando un árbol de decisión, que es un árbol con 2 hijos. ¿Está? Bien, y eso se llaman árboles binarios. Entonces, un árbol binario es un árbol ordenado que cumple una serie de condiciones. El árbol binario peladito en su nombre, así, árbol binario, tiene a lo sumo 2 hijos. Eso implica 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. Cada nodo, hijo, se lo representa o se lo llama hijo izquierdo o hijo derecho. ¿Sí? Y el hijo izquierdo siempre va a preceder al hijo derecho en el orden de la lista de hijos. O sea que siempre lo vamos a leer de izquierda a derecha. ¿Está? Es todo izquierdo y derecho acá. Toda la parte izquierda se la conoce como subárbol izquierdo, toda la parte derecha se la conoce como subárbol derecho.
Llamamos árbol binario propio cuando cada nodo tiene 0 o 2 hijos. No existe la posibilidad de uno solo. Y llamamos impropio cuando no es un propio. O sea, cuando tenemos la posibilidad de un solo hijo. ¿Está bien? El fixture o cómo se define un torneo, la llave de un torneo, eso forma un árbol propio, porque siempre tengo 2 o 0 hijos. Un árbol de decisión o un árbol que me está representando una jerarquía que solamente puede tener a lo máximo 2, es un árbol impropio. Porque yo acá voy a tener algunos nodos que tienen 0, 2 o incluso 1. ¿Está bien? Las decisiones, hay mucha representación que se hace a través de esto. Esto va a aparecer más adelante cuando, por ejemplo, trabajen con lógica o con inteligencia, en las materias de inteligencia artificial, donde tienen que resolver decisiones y tienen que modelar o representar todas las alternativas de decisiones, aparece la idea de un árbol de decisiones. Van a poder encontrar en algún momento incluso manuales donde para poder resolver un problema lo que hay que seguir es un árbol de decisiones. ¿Sí? Prendió y apagó. ¿Se solucionó? Sí, no. Si no se solucionó, pasa otra pregunta. Sí, no, y así uno va siguiendo un caminito. Todo eso son árboles de decisiones. Ahora no tanto, pero los famosos chatbots de antes eran grandes árboles de decisiones, donde se le hacía una consulta al usuario, de alguna forma se interpretaba la respuesta y eso iba guiando el diálogo. Hace muchos años atrás, había videojuegos que se basaban en árboles de decisiones, donde eran juegos no gráficos, sino eran juegos basados en texto, donde yo iba dialogando con la computadora, le iba diciendo cosas, y la siguiente respuesta o comando que me daba la computadora dependía de un gran árbol de decisión. Era un árbol gigantesco, pero era un árbol de decisión. ¿Sí? Entonces, se representan respuestas tipo sí o no y yo puedo generar todo un diálogo a través de eso. Y lo que tiene bueno de este árbol es, yo me paro en cualquier nodo y si hago el camino de ancestros a la raíz, tengo todo el historial de lo que fue haciendo la persona para llegar al punto donde llegó ahora. Entonces, a esto también se representa, y puede ser que en algún momento lo tengan que hacer ustedes, se usa mucho para resolver expresiones matemáticas. Cualquier cosa que sea un operador binario se representa con un árbol binario un árbol binario. Las operaciones matemáticas, que son operaciones binarias, se representan de esta forma. Este ejemplo, por ejemplo, yo puedo acá arriba escribir una expresión aritmética, por ejemplo, A más B multiplicado por B más R. Todo esto dividido por H. Y cuando le pongo generar, básicamente lo que hace es, toma el operador de máxima prioridad, esa es la raíz, y el operador de máxima prioridad, que es un operador binario, opera sobre dos partes. Esos son sus dos subárboles, izquierdo y derecho. En este caso, el subárbol derecho, que es la parte derecha de la división, es solamente h, pero la parte izquierda es otra expresión aritmética, que es un subárbol, cuyo operador más importante es la multiplicación, que pasa a ser la raíz, y es la multiplicación de dos operadores binarios, que son a su vez dos expresiones, que son dos subárboles, y así se va armando todo el árbol. ¿Me siguen? Un ejercicio muy recurrente en árboles binarios es, dado un árbol binario que representa una operación aritmética, no con letras, sino con números, resolverlo. ¿Cómo harían eso? ¿Con? Fíjense lo siguiente. La respuesta corta es no. Pero ahora vamos a ver por qué. No.
Supónganse que yo les muestro esto así. Vamos a sacar esto de acá. Esto por acá. Esto es un más. Esto es un 5. Y esto es un 3. Esto es un árbol binario que yo tengo que resolver. El problema, si yo lo tengo que resolver, yo lo necesito recorrer. Porque a través del recorrido yo voy a poder resolver las operaciones matemáticas. El tema acá se da así. Supongo que acá tengo un por. Esto lo tengo así. Ponemos un 3, 6. Vos recién decías in order. No, dijiste in order. Bien. El problema para resolver un árbol binario matemáticamente es el siguiente. Yo me paro en el más. ¿Sí? Tengo a mi derecha una ecuación matemática, a mi izquierda una ecuación matemática. Donde una ecuación matemática, esto lo podemos pensar recursivamente, ¿qué es una ecuación matemática? O es un número, o es un operador binario de dos ecuaciones matemáticas. Estamos dando una definición recursiva de ecuación matemática que es equivalente a una definición recursiva de árbol binario. ¿Está bien? Entonces, una ecuación matemática o es un número o es un operador binario de dos ecuaciones matemáticas. Si es un número, el número es la respuesta. O sea, si la ecuación matemática es 3, la respuesta es 3. Pero si la ecuación matemática es un operador binario de dos ecuaciones matemáticas, yo para poder resolver el operador binario, primero tengo que resolver las ecuaciones matemáticas que están adentro. Y recién cuando tenga los resultados de esas dos ecuaciones matemáticas, puedo operar con el operador binario. ¿Qué recorrido es ese? Primero resuelvo los hijos y después resuelvo la raíz. ¿Qué es eso? Un posorden. Siempre que tengan que resolver operaciones matemáticas con árboles, el recorrido va a ser siempre posorden. ¿Por qué? Porque hasta que no estén resueltos los hijos yo no puedo operar con el padre. Yo no puedo hacer más por. No tiene sentido eso. Antes de poder hacer esta suma, necesito resolver esta multiplicación. Es decir, antes de resolver esta suma, necesito resolver este subárbol y este subárbol de acá. Recién ahí después puedo resolver esto. Y ahí es donde aparece el posorden. Es más, hasta podemos plantear un algoritmo. Que no va a funcionar nada, pero igual no importa. Pongamos que tenemos el concepto de árbol binario. ¿Cómo sería este proceso? Vamos a parar, porque esto lo vamos a hacer así, va a ser más cómodo. El enunciado del problema sería, dado un árbol binario que representa una operación matemática, resuelva la operación matemática y dé el resultado. Punto. Y asumamos que son todos enteros para simplificarnos la vida. Esto vamos a hacerlo vamos a hacerlo así por acá. Tengo el árbol y tengo el nodo actual.
Esto no va a funcionar, es un algoritmo, solamente eso. Pero pensemos que tenemos este árbol. Entonces, y es un árbol binario. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Para resolverlo tenemos que hacer un posorden. ¿Está bien? Pero a su vez, volvamos a la definición que yo di antes de una expresión matemática. Una expresión matemática o es un número o es un operador binario de dos expresiones matemáticas. ¿Cuál es el caso más fácil? Que sea un número. Entonces, si nodo tiene un número, tiene que ser una hoja. Asumamos que la expresión está bien armada. Entonces, los árboles binarios que representan expresiones matemáticas, los números siempre son hojas. No tiene sentido otro caso. Entonces, si nodo tiene un número, entonces retorno el número. Si la expresión matemática es 3, el resultado es 3. Punto. Si no, entonces nodo tiene un operador matemático. ¿Qué es lo que voy a hacer? Resuelvo matemáticamente un subárbol, resuelvo matemáticamente el otro subárbol y después hago la operación. Entonces, int izquierdo va a ser resolver interno de AB con hijo izquierdo de nodo. Int derecho, resolver interno con AB y el hijo derecho de nodo. Y una vez que tengo resueltos los dos hijos, ahí sí opero según nodo con izquierdo y derecho. Esto lo puedo llamar resultado. Y por último, retorno resultado. ¿Está bien? La gran ventaja que tienen los árboles binarios es que yo sé que a lo sumo hay dos hijos. No tiene sentido hacer un ciclo sobre los hijos. Son dos. Llamo con el izquierdo, llamo con el derecho. ¿Está bien? Y así puedo resolver un árbol binario que representa una expresión matemática. Estoy obviando un montón de detalles. Sin duda, hay que ver si es un más, un menos, todo eso lo estoy obviando. Pero la idea general termina siendo esta. Y la forma de hacerlo, sí o sí, es con el posorden. Bien. ¿Cómo? Oh, no te entiendo, perdón. No te entiendo. ¿Vos querés dar vuelta al if? No, porque en realidad este es tu caso base de una recursividad. Preorden o posorden está definido acá. O sea, esto no es un recorrido. Acá no estás recorriendo nada. El recorrido es esto. Y el hecho de que vos primero tengas que resolver los hijos para después resolver a partir del padre es lo que te determina el posorden. ¿Está bien? Fíjate que preorden, posorden, inorden, cualquiera de esos recorridos siempre va a tener este condicional de acá. Si es una hoja no tengo nada para hacer. O sea, si yo solamente miro las líneas 24 y 25, yo no sé qué tipo de recorrido es este. No sé si es un preorden, un posorden o un inorden. En cambio, eso lo sé si miro de la 27 a la 30.
¿Por qué? Porque este es el verdadero recorrido. El otro es un caso base nada más. ¿Está bien? Bien. Sigamos con esto entonces. Entonces, los árboles binarios tienen esta definición recursiva donde decimos que una hoja es un nodo, eh, de un árbol llamado T que contiene el rótulo del elemento K, y después tenemos que es un nodo interno si tiene dos subárboles, el izquierdo y el derecho. Con respecto a la implementación, como dije antes, la estructura de árbol general soporta un árbol binario, pero quizás tengo demasiados métodos y puedo hacerlo un poco más eficiente, no necesito tantos ciclos, son solamente dos a lo sumo. Entonces que variamos un poco la estructura y ahora vamos a tener otro tipo de nodo, el nodo árbol binario, donde en vez de tener una colección de hijos, tengo dos hijos. A lo sumo serán nulos. Entonces, mi nodo binario va a tener un elemento, un padre, que es un nodo binario, un hijo izquierdo y un hijo derecho, que también son nodos binarios. Y mi árbol binario termina siendo una implementación de una interfase que es árbol binario, que extiende a la interfase de GTtree. O sea, parte de ese conjunto más chiquito de métodos, que son los métodos de consulta, e incorpora a esta interfase lo que son los elementos del árbol binario. Que... Ay, Seba todavía no lo publicó, creo. No los había puesto todavía, pero lo podéis buscar. Esta es la parte donde van a ver pasar el parcial de la semana que viene. Atentos a la pantalla. No, no lo van a ver pasar en realidad. ¿Dónde estás? Miren ahí. Después le digo a Seba que lo suba. Pero acá tenemos los métodos que no se lee nada. ¿Qué tenemos? Ah, se ve menos. Bueno, créanme cuando les digo que está el método directamente left, right, tiene derecho, tiene hijo, dame el derecho, dame el hijo, insertarle un derecho, insertarle un hijo de izquierda y insertarle un hijo derecho. Es la raíz, es nodo interno, es nodo externo, todo eso está presente. ¿Sí? Pero tenemos los métodos específicos para cada uno de los subárboles. Bien. Y esto es lo que le había dicho antes, y estos son los métodos que se van agregando a partir de la interfaz. Ah, estaban acá. ¿Qué son esos? Y la clase nodo binario lo que hace es mantener tres atributos exactamente iguales, que son de tipo nodo binario, más el elemento del rótulo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien. Los recorridos son muy sencillos, porque no tenemos ciclos. Entonces, un preorden es visito al nodo actual y después, si hay izquierdo, voy por el izquierdo, si hay derecho, voy por el derecho. Posorden e inorden son exactamente lo mismo. Lo único que hago es cambiar la ubicación del visitar. Pero al no tener una cantidad n de hijos, me ahorro el ciclo y son los llamados directos a cada uno de los dos subárboles. ¿Está bien? Esta idea de hacer árboles binarios y saber que solamente puedo tener dos hijos como máximo, permite tener árboles binarios con arreglos, que andan a las santas chapas, porque son rapidísimos. Rapidísimo en el sentido que no necesito referencias. En un árbol binario, hay un tipo de árbol binario en particular, que por ahí más adelante lo trabajamos más en detalle, que es el árbol binario implementado con arreglos. ¿De qué manera se implementa esto? Ustedes tienen una regla, de 0 a un montón. Descartamos el 0, no nos sirve. Vamos directamente al 1. La raíz siempre está en 1. ¿Sí?
Partimos con que la raíz está en el índice 1. Y los hijos de la raíz están en 2 por 1 y en 2 por 1 más 1, que es 2 y 3. Los hijos de cualquier nodo en el índice i están en 2 por i y en 2 por i más 1. Y así armo todo un árbol completo. El padre de un nodo está en el índice de ese nodo dividido 2. Y me quedo con la parte entera. Entonces, yo puedo armar una jerarquía, ¿sí? Un árbol, sin mantener explícitamente la referencia al padre o la referencia al hijo. En realidad, esa referencia es una operación matemática. ¿Está bien? ¿Por qué surge esto? Porque esto surge de cuando no existían las referencias. Muchas estructuras, muchas variantes de estructuras que vamos a ver, están relacionadas no con la utilidad, sino con las limitaciones tecnológicas que existían al momento de trabajar con esas estructuras. En algún momento de la historia, los lenguajes de programación no tenían referencias. El concepto de referencia no existía directamente. Entonces, para poder armar una jerarquía, la forma de hacerlo era con matemática y un arreglo. Y así surgieron los árboles binarios con arreglos. Que no pasaron de moda, porque perdemos cosas. Esto solamente funciona con árboles binarios. ¿Está bien? Pero para árboles binarios, si yo necesito accesos muy rápidos a la estructura y encima necesito ser eficiente con el uso de memoria, que las referencias no son eficientes con el uso de memoria, implementar un árbol binario con arreglos es una excelente idea. Y hay un tipo de árbol que vamos a ver más adelante, que se llama APO, que se implementa con arreglos. ¿Está bien? Esto es ya anecdótico, lo cuento simplemente porque es divertido contarlo. Hasta el año pasado estaba como asistente un chico que se llama Nicolás. Nicolás trabaja de software y él en su momento trabajaba para una empresa que manejaba acciones en Wall Street. Y el tema es el siguiente. Muchas empresas manejan acciones en Wall Street y estas empresas hacen compras y ventas de acciones. Y eso lo automatizan. O sea, hay un programita que decide básicamente, che, hay que comprar esto, hay que vender esto. ¿Sí? Funciona así más o menos. Nota al margen, el error de software más caro de la historia lo tuvo una de estas empresas. Hay un ranking de los errores más costosos de la historia de software, que es cuando la NASA estrella un satélite contra Marte, todos esos que salen millones y millones de dólares. El más costoso de todos lo tiene una de estas empresas donde, debido a un error de software con el manejo de fechas, el software decidió que había que vender y minga, no había que vender. Y perdieron $1.000 millones en 20 minutos. 20 minutos fue lo que tardaron en darse cuenta que el sistema funcionaba mal. Y en esos 20 minutos perdieron $1.000 millones. Una locura. Pero bueno. Testé en el software. Volviendo a esto. Hay empresas que implementan software para decidir cómo comprar y vender acciones. ¿Qué es lo que pasa? En este tipo de negocio, el que más rápido se da cuenta de hacer el negocio es el que hace el negocio. Entonces, es muy importante la velocidad con la cual se toman las decisiones. Y eso se trabajó mucho y las empresas invertían millones y millones de dólares en hacer sus métodos muy eficientes. Al nivel de entrar en este detalle, decir, bueno, cuánta memoria estamos usando, cuánta información estamos mandando. Lo hicieron tan eficientes, esto es una historia verdadera, lo hicieron tan eficientes que la distancia física entre la empresa y el servidor de Wall Street que recibe la orden de comprar y vender empezó a ser un factor importante para ver quién llegaba más rápido. Es decir, eran tan eficientes los algoritmos que empezó a ser importante quién estaba más cerca físicamente del servidor que recibía la orden. Porque esto era decirle a Wall Street, bueno, compra esto, vende esto. Era una máquina en Wall Street que tomaba esa orden. El que estaba físicamente más cerca llegaba primero. Así de eficientes eran los algoritmos. Y era plata puesta exclusivamente en hacer eficientes los algoritmos. Ya no era una cuestión de lista doblemente enlazada. Minga vas a usar tanta memoria. Menos. Tiene que ser más rápido. Y el chiste es, Wall Street vio eso como un negocio
y empezó a alquilar pisos en su propio edificio para que las empresas pongan servidores ahí. Entonces todo el mundo estaba a la misma distancia de la máquina que tomaba la decisión. Es todo plata, chicos. Es la realidad. Pero bueno, Nicolás trabajaba en eso. Durante mucho tiempo trabajó en hacer eficiente esos métodos, esos algoritmos. Y las estructuras ahí son muy importantes. Y la eficiencia de las estructuras, en los tiempos de ejecución, en el espacio que se usa, todo eso empieza a ser más importante. Si lo que están implementando es una app para mandar tweets, no es tan importante. En otros casos sí es importante. La otra anécdota que también siempre cuento, que tiene que ver con eficiencia, hace varios años atrás me tocó por un curso que di en el INVAP ver uno de los satélites, uno de los SAOCOM que el INVAP lanzó al espacio. Tuve la oportunidad de verlo mientras los estaban construyendo. Y estaba toda la gente vestida de blanco, todo ese quilombo. Y uno cuando ve un satélite se imagina, eso tiene un Core i9 con 32 teras de memoria RAM. No, tenía un procesador que era un 486, que es un procesador extremadamente viejo, pero viejo, viejo, viejo. Y no es porque la Argentina es chota y pone procesadores viejos en sus satélites. Lo que ahí te explicaban es, si yo tengo un satélite que está en el espacio, no le puedo hacer un service. No es fácil instalarle una actualización a un satélite. Entonces, todo lo que se pone en esos equipos tiene que estar probado a un nivel que ya es absurdo. Ellos podrían poner un Intel Core i9. El tema es que el Intel Core i9 hace 2 años que está funcionando. Y ese satélite tiene que estar décadas funcionando. Y tampoco es que tampoco es que van a jugar al GTA en el satélite. Lejos de eso. Entonces, ponen hardware extremadamente viejo porque es hardware muy robusto. Lo que significa que todo el software que el satélite está corriendo tiene que correr en una memoria muy limitada en un procesador muy limitado. ¿Sí? Entonces, ahí también se vuelve muy importante la eficiencia de las cosas. ¿Está? Y eso implica también las estructuras de datos. Bien, datos anecdóticos. Creo que esto termina acá. Este árbol, por ejemplo, está representado en este arreglo. 3 es la raíz, que está en el índice 1. Índice 2 y índice 3 son los hijos. 4 y 5 son los hijos de 2. 6 y 7 serían los hijos de 3. Acá solamente 6. Esto también implica de alguna forma saber cuándo está ocupado un espacio, cuándo no está ocupado, cuántos elementos tengo. Todo eso lo puedo mantener con enteros. ¿Sí? Pero es una forma eficiente de manejar el árbol. Y eso es árbol binario. Hagamos un break de 10 minutos y después, si quieren, seguimos con los ejercicios que nos quedaron pendientes de árboles de la clase pasada. Bien. Antes de seguir con el último ejercicio que nos queda pendiente, uno de los métodos, el último método del té de árbol que no habíamos hecho, que varios me lo han preguntado, es el eliminar nodo interno. ¿Sí? Ese no habíamos llegado a implementarlo, pero podemos, si quieren, repasar un poco todo lo que hace con esta versión que está acá. ¿Sí? Recordemos, el té de árbol nos da 3 métodos para eliminar. Un eliminar nodo interno, que solamente debería funcionar con nodos que no son hojas, y un caso particular con el árbol, con la raíz. Un eliminar hoja, que solamente funciona con hojas y no debería funcionar con nodos internos. Y un eliminar que considera todos los casos. ¿Qué pasa con el eliminar nodo interno? Si lo que yo voy a eliminar es una hoja, se está llamando mal el método y eso es una excepción. Si lo que yo voy a eliminar es la raíz, hay casos donde está bien y hay casos donde está mal. Si la raíz es una hoja, eso está mal. Porque estoy llamando un nodo interno, estoy llamando el eliminar nodo interno y la raíz como hoja no es un nodo interno. Si la raíz es un nodo interno, el único caso donde yo la puedo eliminar es cuando la raíz tiene un único hijo, que la reemplaza como nueva raíz. Si la raíz tiene más de un hijo, eso es un error. Si todas esas situaciones no se dan, entonces es el caso general y ahí puedo eliminar.
¿Qué es lo que se hace acá? Primero hago el clásico check position. ¿Sí? Una vez que asumo que el check position funciona bien, paso a considerar las situaciones de excepción propias de este método y no del check position. ¿Qué son? Si no es un nodo interno y estoy intentando eliminar una hoja, eso es una excepción. Si el nodo que quiero eliminar es la raíz, todavía no sé lo suficiente para determinar si es una excepción o no. Tengo que hacer más preguntas. En particular, tengo que preguntar cuántos hijos tiene la raíz. Si es la raíz y tiene más de un hijo, entonces es una excepción. Pero si es la raíz y no tiene más de un hijo, entonces lo puedo hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Obtengo ese único hijo pidiéndole a la raíz su lista de hijos, obteniendo el primer elemento de esa raíz, de esa lista de hijos, perdón. Seteándole el padre nulo, agregué el método setPadre a nodo, se lo seteo en nulo y hago que la raíz sea ese nodo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si este nodo tiene más hijos, o sea, si la raíz tiene un solo hijo, pero ese único hijo tiene más hijos, no me importa, porque donde lo subo, estoy subiendo a todos. Entonces, si este n que obtengo acá es un nodo interno o es una hoja, no es relevante para el problema. Yo lo hago la nueva raíz. Si todo esto no ocurre, entonces quiere decir que el nodo es externo. Es un nodo interno, perdón. Y no es la raíz. Entonces venimos al caso general. ¿Cuál es el caso general? Yo tengo que agarrar los hijos de ese nodo que tengo que eliminar y hacerlos hijos del padre del nodo que quiero eliminar. Entonces, acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. En la línea 333 estoy obteniendo la lista de hijos del padre del nodo que voy a eliminar. ¿Está? Dentro de esa lista está el nodo que voy a eliminar, porque lo tengo que sacar. Entonces, en lista tengo la lista de hijos del padre del nodo que voy a eliminar. En pos obtengo la primera posición de esa lista y mientras no sea el nodo que voy a eliminar, avanzo la posición. ¿Sí? Entonces recorro la lista de hijos del padre de P hasta encontrar la posición de P y guardarlo. Para cada uno de los hijos de P, los agrego a la lista de hijos de su abuelo, luego de la posición pos, que es la posición pos que obtuve acá. Entonces, al hacer esto, estoy respetando el orden de la lista de hijos. Los que estaban antes siguen estando antes de los nuevos hijos que estoy subiendo. Y los que estaban después van a quedar después. Y eso lo hago con este ciclo. Para cada uno de los hijos del nodo que voy a eliminar, le seteo el nuevo padre y los agrego en la lista de hijos de quien era su abuelo. Sí. El tema ahí es si vos querés respetar el orden. Fíjate lo siguiente. ¿Cómo? Sí. Pero ustedes estaban haciendo el add las sobre la lista. Está bien. Porque lo que está pasando acá es lo siguiente. Si vos tenés un árbol, disculpen el pulso. Sí. Y así.
la interpretación que está haciendo el tester, entiendo yo, es que si yo quiero eliminar este nodo, si vos a estos tres los insertás en la lista de hijos de este con el add last, te van a quedar acá. ¿Está bien? No, está perfecto. En realidad lo que está pasando ahí es que lo que se pretende es que queden acá. Ah, está bien. Entonces, el error es ese. ¿Sí? Que deberías respetar la ubicación relativa de los nuevos hijos con respecto a donde estaba el padre. Por eso no hace un add last, sino que usa la posición. Si no fuese necesario, todo esto no es necesario. Con un add last es suficiente. ¿Sí? Entonces, va agregando cada uno de los hijos en esta posición y después al nodo que va a eliminar le saca el padre, esto no es necesario pero se lo saca y lo termina removiendo de la lista de hijos del padre del nodo que va a eliminar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Y con respecto a otra pregunta que me hicieron, terminemos hoy de repasar la parte de árboles si quieren y el lunes nos dedicamos exclusivamente a repasar hash. ¿Sí? Más que nada hash abierto, rehash, todo ese tipo de cosas. Sí. No lo creo, es muy lindo para dejarlo subido. Absórbanlo si quieren, pero no creo que lo suban. O por ahí sí, no pasa nada. Bien, entonces terminemos hoy con árboles y el lunes arrancamos con la parte de mapeo, diccionario con hash y todo el rehash y todo eso. Sí. No. Entra hasta lo que vimos el lunes pasado. ¿Está bien? Bien. Que me estaba quedando uno solo que era este. Este ya lo habíamos hecho. Este problema dice así. Utilizando el T de árbol resuelva el siguiente problema. Dado dos árboles A y B, determinar si B está incluido perfectamente dentro de A. Que esté incluido perfectamente quiere decir que B aparece exactamente igual a como es dentro de A. ¿Sí? Esto quiere decir que acá, si A es este árbol, vamos a hacerlo así, y B es este árbol, y acá tengo, vamos a hacer una A, una B y una C, y esto es A, B y C, esto es B y esto es A. Acá podemos decir que B está incluido perfectamente en A. ¿Está bien? ¿Qué otros casos deberíamos analizar? Fíjense que si pasara esto, B no está perfectamente incluido en A. ¿Está bien? O sea, tengo que ver el mismo arbolito tal cual como está metido adentro de A. ¿Sí? Bien. En el mismo orden, tanto horizontal, sí, horizontal como vertical. No, nodos no pueden ser porque entonces estarías compartiendo nodos. No tendría sentido, sería a nivel de rótulos. O sea, la comparación va a ser siempre a nivel de rótulos. ¿Está bien? Y si C tiene otro hijo. Perdón, ¿quién me habla? Ah. Si C tiene un hijo. Sí. ¿Estaría perfectamente incluido? No. Tiene que ser exactamente igual. Lo que es hoja en uno tiene que ser hoja en otro. Lo que es interno en uno tiene que ser interno en el otro. Y no tiene que haber nada en el medio.
Ojo, al ejemplo que estoy planteando yo ahora, tranquilamente se podría reescribir el enunciado para que en este caso dé correcto. Hay que cambiar, lo llamamos de otra manera y tenés que decir sí, está incluido pero no perfectamente incluido. Podría ser. Para el caso que queremos resolver ahora, perfectamente incluido. Tiene que estar tal cual como aparece el otro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bien. No sé por qué todos me miran a mí. ¿Qué hacemos? No programen, piensen una solución, no empiecen a tirar líneas de código. Bien, un buen punto de partida es, si B va a estar dentro de A, lo que más fácil tengo acceso de B es la raíz de B. Entonces mínimamente tengo que encontrar la raíz de B en A. Entonces mi primer paso podría ser buscar en A la raíz de B. Recuerden que siempre estamos hablando de rótulos, ¿eh? Para sobresimplificar no voy a repetir el rótulo de la raíz de B en el... No, la raíz de B tiene que estar en A nivel de rótulo. Bien, sí. A partir de ahí, si lo encontrás, tendrías que comparar las listas de hijos que tiene la raíz con las listas de hijos de la raíz de B y así para abajo. O sea, cada posición que entres vas a comparar si es igual a la que tendría que ser en B, y si es igual, te vas para abajo y mirás el hijo ese que tiene que ser igual a la otra. Bien. Hasta que llegues a las hojas de B. ¿Están todos de acuerdo con esa idea? Fíjense, eso que vos dijiste está bien, y si yo lo quisiera modular, termino implementando un método que compara si dos árboles son iguales. O sea, porque básicamente eso es lo que queremos hacer. Dado dos nodos, dadas dos raíces, dos positions de dos árboles, determinar si los dos árboles son iguales. Si yo tengo ese método resuelto, lo único que tengo que hacer al principio es lo que dijo recién, buscar la raíz de uno en el otro, y una vez que tengo las dos posiciones, decime si esos dos subárboles son iguales o no. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Podemos empezar por ahí. Y esto se hacía todo con el TDA. Así que esto ya no lo necesito. Public static boolean iguales. Este vamos a hacerlo con positions. Resolvamos, ¿sí? Empecemos desde adentro hacia afuera. Resolvamos el método, ¿cómo saber si dos árboles son exactamente iguales? ¿Sí? Partiendo de que pos A es la raíz de un árbol y pos B es la raíz de otro árbol. Resolvamos ese problema. Hay otras cosas para pensar antes de llegar a eso. Hay otro caso antes de considerar eso. Si son vacíos. ¿Sí? Olvídense del problema general. Imaginen que el problema del parcial es implemente un método que dado dos árboles diga si los dos árboles son iguales o no. Un árbol vacío es un árbol. ¿Está bien? Y si un árbol está vacío, no hay que devolver falso. Hay que fijarse si el otro está vacío. ¿Está bien? Entonces, si los dos árboles son vacíos, son iguales. Si uno es vacío y el otro no, no son iguales. Si ninguno de los dos son vacíos, no puedo dar una respuesta todavía. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Cómo? Bien, esa es una buena observación. Está bien eso, puede ser, ¿eh?
por completitud. No, está bien, está perfecto lo que dice. Es cierto, sí, no lo estaba pensando así. Como acá estoy recibiendo positions, es correcto asumir que los árboles no son vacíos. Porque no puedo obtener un position de un árbol que está vacío. ¿Está bien? Está bien eso. Si yo quisiera hacerlo más completo y en realidad hacer así, ahí sí tengo que considerar los árboles vacíos. ¿Está bien? ¿Se entiende esa diferencia? Bien, como esto lo vamos a usar como un método interno, lo dejamos con positions y ya sabemos que vacíos no son. Bien, entonces, asumiendo que no son vacíos, algo tengo. Si yo llego a esta instancia es porque algo tengo. Entonces la comparación así, ahora sí pasa por los rótulos. Tengo que hacer un recorrido. Tenemos que elegir qué recorrido hacer. No vamos a hacer recorrido por niveles. No me hagan pasar por eso de vuelta, se los pido por favor. Un preorden puede ser un posorden también, ¿eh? O sea, básicamente el espíritu del recorrido podría ser: dos árboles son iguales si las raíces son iguales y los subárboles hijos son iguales. Que es lo mismo que decir: los subárboles hijos son iguales y además las raíces son iguales. Preorden y posorden no hace diferencia acá. Entonces, lo que vamos a decir es: si posa.element es igual a posb.element, hasta ahí son iguales. ¿Sí? Las raíces son iguales, hay que ver el resto del árbol. Del subárbol. Pero si las raíces son distintas, no me importa qué pasa con los hijos. Yo ya sé que no son iguales. Entonces ya sé que acá puedo retornar falso. ¿Está bien? Tiene que estar igual a raíz. O puede estar, o sea, de lo que debe ser un libro de A y tener claro raíz de la. Sí, eso tiene que. ¿Cómo? Para, acá lo que estamos resolviendo es: dado dos árboles, decime si son iguales. No estamos dividiendo el problema en algo más chiquito. Primero, dado dos árboles, ver si son iguales. ¿Está bien? Entonces, lo que decimos es: por como estamos recibiendo positions, sabemos que eso funciona. ¿Qué le pasa a esto? Sabemos que vacíos no van a estar. Algo estoy recibiendo. Un nodo. Lo primero que hago es comparar los rótulos de esos nodos. Si los nodos tienen el mismo rótulo, voy por un buen camino. Si no son iguales los rótulos, yo ya sé que hasta ahí te llegué. Retorno falso. ¿Está bien? Entonces, desconozco qué es lo que le está pasando a esto. Permiso, ¿eh? Si usted está viendo el video, no están dando el proyector. Hacemos esto, volvemos a conectar. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos acá? Bien. ¿Cómo? ¿Qué método auxiliar? Este igual va a ser un preorden, un posorden. O sea, yo creo poder resolverlo sin usar un método auxiliar. ¿Está? O sea, estamos en un punto donde los dos nodos actuales son iguales.
Tengo que ver cómo sigo. Tengo que comparar los hijos. O sea, tengo que lanzar las recursividades a partir de los hijos. ¿Sí? O sea, cuando lo miro, no. Hagámoslo, me prendes las luces, hagámoslo en el pizarrón porque así no va a funcionar, se hace imposible. Así que saquemos esto de acá y vamos aquí. Entonces, y partamos que pos A y pos B son dos árboles distintos. Entonces, si pos A.element es igual a pos B.element, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sabemos que las raíces tienen las mismas etiquetas. Tengo que ver qué pasa con los hijos. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar si el primer subárbol de uno es igual al primer subárbol del otro. Si el segundo es igual al segundo del otro, el tercero, el cuarto y el cuarto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los casos particulares de eso? Que uno tenga hijos y el otro no. Fíjense que esto se está reduciendo a comparar si dos listas son iguales. ¿Está bien? Entonces, si yo les digo que cada dos listas implementen un método que diga que las listas son iguales, ¿qué es lo que ustedes harían? No, lo tenemos son distintas. Y si las dos no están vacías, tengo que chequear el elemento de. Fíjense que hay controles que yo puedo hacer, que podría hacer, antes de empezar a recorrer las listas. Si las listas tienen distintas cantidades de elementos y esas cantidades no es 0, ya está. O sea, si uno tiene 3 y el otro tiene 5, no tiene sentido hacer la comparación. Si las dos tienen 0, también son iguales. Solamente en el caso que ambas tengan la misma cantidad de elementos, ahí sí tengo que ir elemento por elemento. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Entonces, si pos A punto, no, esto era... Voy a tener que pasar los árboles, sí. Para poder pedir, como estoy trabajando con el PDA, no tengo acceso a la estructura, para obtener los hijos de esta posición necesito el árbol. Porque es al árbol a quien se los pide. Así que necesito tri de A y B. Ahí. Y esto era A punto children. Children. De pos A punto size es igual a B punto children de pos B, y esto es igual a 0. No puedo hacer una doble igualdad, pero se entiende la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Retomo verdadero. ¿Por qué? Si los dos nodos tienen la misma etiqueta y los dos nodos son hojas, que es básicamente lo que estoy preguntando acá, ya está. Si todo el árbol, si los dos árboles son solamente
un nodo en cada lado. Con la misma etiqueta, los dos árboles son iguales. No tengo más nada que hacer. Entonces retorno verdad. ¿Está? Bien. Si no, ¿cuál es el próximo if que me resuelvo con un retorno? Si las cardinalidades son distintas. ¿Está bien? Porque si son distintas y no son cero, son dos números distintos que no me sirven. Entonces, si a.children de pos A es distinto, punto 6, a b.children de pos B, no hice lo mismo. Entonces, retorno falso. Es decir, las raíces son iguales, pero las cantidades de hijos no son iguales y no son cero. Porque si no hubiese entrado acá. Por lo tanto, no tiene sentido seguir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Un poquillo de ¿No? Un iterador o un iterable. Pero position sí. Porque position devuelve un iterable. Y el iterable sí tiene una. No, el iterable tampoco tiene size. ¿No tiene size? Bánquenme un ratito, quiero probar algo. Esto era. Pará. Árbol. No. Árbol. Punto. Children de nodo. Punto. Sí, no, no tiene un size. Bueno. No hay un size. ¿Cómo? Dice al menos se puede resolver con caso. Sí, asuman que cada vez que pido el size estoy llamando a un método privado size que me dice cuántos elementos tiene. Que ahí ya se me rompe todo. En realidad. Un montón de recorridos. Pero Sí, el punto children no te vuelve a esta. te devuelve un iterable. Y el iterable no tiene el método size. Es un punto que va a ser llevado al alto consejo de docentes de la materia que incorporemos un método size en algún lugar. Y un buscar. Ah, yo también. Sería un golazo. O en realidad, por ahí pueden cambiar decisión general y su posicionamiento. Puede ser. Sí. El alto consejo es duro a los cambios. Sí. ¿Cómo le está ahí?
Pero si vos vas a usar el método Children's, el TDA está definido que te devuelve un iterable. Bueno, tengo una materia armada en torno a eso. Pero bueno, sigamos así como para entender la idea y después vemos cómo lo podemos llegar a resolver. Sí. Los hijos del nodo, lo que habla más position, o sea, cosine es un position, Sí. que representan nodos que puedan pedir los hijos, que están ahí. Está bien, pero esto está planteado como un ejercicio para resolver en función del TDA. No tengo T-nodo, no existe. Si fuese con acceso a la estructura, ahí sí puedo usar el T-nodo y puedo cambiar lo que devuelve el getChildren. Pero acá no. ¿Está bien? Bien, entonces, ya sabiendo que esto está destinado a morir porque no tenemos el size, igual vamos a seguir resolviéndolo con el size. Después lo pensamos de otra manera. Pero si yo llego a este punto, entonces sé que ambos tienen la misma cantidad de hijos. Estoy absolutamente seguro que tienen la misma cantidad de hijos y que ese número no es 0. Entonces, acá lo que puedo hacer es un ciclo donde para cada hijo de pos A y pos B, lo que hago es llamar con este en un resultado. O sea, lo que puedo hacer es a una booleana resultado, que en realidad la voy a necesitar definida afuera, pero haría resultado, le asigno resultado y el llamado recursivo iguales con el hijo de uno, el hijo del otro y los árboles A y B. Entonces, esto va a ser la primera igualdad con el primer hijo, la segunda igualdad con el segundo hijo, la tercera, la cuarta, y van siendo la conjunción booleana de todo eso. Si todo eso da verdadero, yo retorno verdadero. Si alguno de esos da falso, toda la expresión booleana se me hace falso y yo retorno falso. Entonces, al final de esto, una vez que termine este ciclo, retorno el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo? Bien, pero no. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Hoy no estoy en sintonía con vos. No sé por qué. No te entiendo. Ah, esta de acá. Está bien. Bien. Lo que él dice es, este if en particular, lo puedo resolver preguntando si son hojas. O sea, y eso sí lo puedo resolver. Puedo preguntar si pos A es una hoja y pos B es una hoja, entonces retorno verdadero. Sí. ¿Y este? Está bien, pero yo el caso que quiero atrapar acá es que uno tenga 3 y otro tenga 5. Más que nada porque yo acá, este ciclo, si yo sé que ambos tienen la misma cantidad de hijos, yo puedo ir avanzando en las posiciones a ciegas. Porque yo sé que donde corte uno, corta el otro. ¿Está bien? Si yo no voy a usar el size porque no lo tengo, yo lo que tengo que hacer acá son controles para saber si puedo avanzar las posiciones de la lista de hijos. Porque tengo que controlar ahí que no haya una siguiente posición. ¿Está bien? Entonces, la forma de arreglar esto sin usar un size es
Acá preguntar si son hojas. Después pasar directamente a este ciclo. No hago esto porque no lo puedo hacer. Entonces, lo que voy a hacer acá es un iterador por A, lo voy a llamar IA, que va a ser A.children de por A. Un iterador por B, que va a ser B.children de por B. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Bien. En este punto, yo acá lo que tengo es cuando sí. La gente tendría que haber hecho un size de su barrio. Si eso te lo preguntás antes de entrar al igual eso, ya te ahorras los ifs. Podés estar hablando de la vida. Ayúdenme con esto. Me sirve saber si yo tengo el size resuelto. ¿Qué es lo que me preocupa? Que a mí me diga que uno tiene 3, que el otro tiene 3, pero sean 3 con formas distintas. Pero, para. Yo podría tener este así y este así. No, teneme fe, contame. Este tiene 4 y este tiene 4, pero no son iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? En un punto, si yo me paro acá, este tiene 2 y este tiene 1. Y acá va a fallar. ¿Está bien? Entonces podría hacerlo con el size. Lo único que tiene que hacerlo con el size es que estoy preguntando muchas veces size. En la lista de Sí, estoy llamando muchas veces a size para cada nodo y eso sí puede ser medio costoso. Va a funcionar. Estoy llamando un montón de veces. La alternativa era, yo puedo tener un ciclo que recorre estos dos iteradores. Tengo que completar la lógica del ciclo porque cualquiera de los dos iteradores me puede terminar primero. O sea, yo acá tengo un IA.casnet y un ID.casnet. Mi ciclo tiene que contemplar que cualquiera de estos dos se corte antes. ¿Sí? Si alguno de estos dos se corta antes, yo ya sé que terminé. Y yo retorno falso. Si los dos cortan al mismo tiempo y todos los elementos son iguales, recién ahí puedo retornar uno. ¿Está bien? Si no, lo que puedo hacer es hacerlo con los size de los árboles. Estoy llamando muchas veces a size, pero no es tan ¿está bien? ¿Siguen con eso? Y esto es solamente para resolver si los árboles son iguales. Para resolver el problema original, primero lo que sería bajar la raíz de uno del otro. Una vez que lo encuentro, recién ahí pregunto si los dos árboles son iguales. ¿Está bien? Bien. Y termino ahí. Supongamos que el método iguales está resuelto. Dado dos árboles, retorna verdadero si los dos árboles son exactamente iguales, caso contrario retorna falso. Tenemos que saber si un árbol está incluido en otro árbol. Entonces, lo que habían dicho que estaba bien, salgo a buscar en A la raíz de B, el rótulo, lo encuentro, llamo a iguales. Me retorna falso. ¿Qué hago? ¿Cómo?
No. Tenés que buscar si hay otro nodo que tenga la misma raíz, que el mismo rótulo. Porque en los árboles podés tener rótulos repetidos. Eso es muy importante. A menos que el enunciado explícitamente diga no hay rótulos repetidos, si yo tengo que salir a buscar algo en base a un rótulo, tengo que considerar la posibilidad de que el rótulo esté repetido. Entonces, por ahí la primera aparición del rótulo que vos encontraste no era la raíz del árbol B, pero por ahí es la segunda aparición, la tercera, la cuarta. ¿Está? Entonces, si el iguales me da verdadero, sí, ahí terminé. Pero si el iguales me da falso, tengo que seguir. O sea, mi punto de corte es o lo encuentro y retorno verdadero, o termino recorriendo todo el árbol y nunca obtengo un verdadero. ¿Está bien? No se olviden de ese detalle porque es importante. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Bien. Piénsenlo, cómo hacer iguales. Y eso es solamente un exactamente iguales. ¿Sí? Pueden pensar cómo variarlo para que sea más o menos iguales. Que es decir, bueno, permito que si en uno es hoja, en el otro no es hoja, pero es igual. ¿Está bien? O si hay un hijo en el medio que no está en el otro, siguen siendo iguales. Todas esas variantes lo que hacen es complicar el código de iguales. ¿Está? Bien. Listo, terminamos. ¿Esto de ahora? Este está el enunciado. Eso está ya subido.